Buenos días, profesor. Hoy día voy a exponer sobre la determinación y estimación de la difusividad en sistemas estacionarios, no estacionarios y convectivos aplicados a alimentos. Empezando un poco con la introducción, vamos a hablar lo que es la difusividad en sistemas estacionarios, la cual se refiere al comportamiento del transporte de masa a través de un medio cuando las condiciones del sistema no cambian con el tiempo. Es decir, que el estado del sistema alcanza un equilibrio en el que las concentraciones de los solutos se mantienen constantes en el espacio. Mientras que en la difusividad en sistemas no estacionarios se refiere al comportamiento del transporte de masa a través de un medio cuando las condiciones del sistema cambian con el tiempo. Justamente, a diferencia de estos sistemas estacionarios, donde sus concentraciones se mantienen constantes, los sistemas no estacionarios van a tener sus concentraciones que van a variar a medida que los solutos se difunden. En el proceso de alimentos, la transferencia de estos solutos entre sólidos y líquidos se utiliza para modificar características de los alimentos, como el sabor, el color, el valor nutricional y la capacidad de conservación. Bueno, vamos a entrar con la metodología y hablar un poco de los coeficientes de difusión o algunas de sus fórmulas. Bueno, vamos a tener que estos coeficientes van a determinar, van a ser los principios teóricos que se van a basar principalmente en la segunda ley de Fick, junto con otras ecuaciones, que van a dar o van a estar relacionadas con el fenómeno de transporte de masa. Eh, es la primera fórmula que tenemos, va a describir el flujo de fusión en una solución binaria bajo una gradiente de concentración en una única difusión espacial, llamada unidimensional. En la segunda, vamos a hablar un poco más sobre que este coeficiente se conoce, o de difusión, va a describir de manera difuncional neta a través de sistemas complejos, y que va a ser necesario aclarar lo que es la diferenciación entre la difusividad molecular y la difusividad efectiva. Para ello tenemos la siguiente fórmula, cual esta ecuación va a describir más cómo la concentración cambia, cómo cambia la concentración con el tiempo y el espacio, lo cual es más para procesos de difusión transitoria, en donde las concentraciones van a variar con el tiempo. En la 3 vas a ver esta fórmula, que va a ser una versión tridimensional, donde la segunda ley de Fick va a ocurrir en las direcciones x, y, z. La fórmula generalizada de la ecuación Fick que describe esta difusión en estado transitorio va a ser de un componente con concentración en un sistema binario, la cual justamente se va a llamar segunda ley de Fick, y puede expresarse justamente con esta ecuación que se está viendo. Esta ecuación se va a aplicar en medio isotrópico cuya estructura y propiedades de difusión en la vecindad de cualquier punto son las mismas en todas las direcciones. La fórmula de la segunda ley de Fick se refiere a la difusión unidimensional a través de las barreras geométricas. Esta puede aplicarse a la difusión de sólidos en alimentos, a la difusión de solutos en alimentos sólidos. Bueno, siguiendo con la teoría básica de difusión, vamos a tener que la solución unidimensional de la segunda ley de Fick por una fuente extendida de extensión con condiciones iniciales. Ahora, para un coeficiente de difusión constante es proporcionada por Crank, donde tenemos la siguiente fórmula: concentración de xt igual a C0 sobre 2, todo ello multiplicado por 1 menos ERF, multiplicado x entre 2 raíz cuadrada de dt, donde la cxt va a ser la concentración de la sustancia difusora a la distancia x y el tiempo t. D va a ser el coeficiente de difusión, C0 es la concentración inicial
Y ERF es la conocida función de error de la cual eh, existen varias tablas. El coeficiente de difusión puede ser estimado en cualquier punto de perfil de difusión. Como dice esta ecuación, va a ser en un sistema unidimensional. Y bueno, un método propuesto relativamente simple para estimar el coeficiente de difusión fue propuesto por Jost en 1957, donde nos habla justamente de esta fórmula, donde la ecuación de la tangente en el punto de inflexión de la curva sigmoide se da por eh, eh, justamente esta fórmula, ¿no? Donde el coeficiente de difusión utilizado en un perfil sigmoide de contracción, donde t es el tiempo y d es el coeficiente de difusión. Y este modelo nos ayuda justamente a conocer el punto, conoce la tangente en el punto de inflexión del perfil de concentración. La intersección con el eje XC se da de la siguiente forma. Hablamos de la fórmula que está en la parte inferior, donde nos va a proporcionar una manera más rápida de calcular el coeficiente de difusión a partir de la distancia x sub 0, donde la concentración se anula, lo cual es útil en experimentos donde se observa cómo la concentración cambia espacialmente con el tiempo. Ahora, una solución más general también es válida para coeficientes de difusión dependientes de la concentración, donde vamos a tener estas fórmulas, ¿no? Donde el procedimiento consiste en trazar la curva de concentración, distancia para tiempo conocido. Estas fórmulas nos van a ayudar para calcular el coeficiente de difusión, justamente conocido en sistemas donde el coeficiente puede depender de la concentración y el tiempo. Se utiliza en sistemas más complejos donde el coeficiente de difusión no es constante y varía en función de la concentración. A ver, tenemos bueno, eh, no, sí está todo. Siguiendo con la aplicación de alimentos, tenemos vamos a trabajar con dos alimentos que va a ser la naranja y el tomate. Hablando de su porosidad, vamos a tener que la estructura porosa de la pulpa en la naranja es algo diferente, con menos conectividad entre los poros que el tomate y debido a la disposición de las células que almacenan jugo. Mientras que el tomate va a tener una estructura muy porosa, especialmente después de ciertos tratamientos como el secado o almacenamiento prolongado, y en este tipo de matrices el agua y los solutos pueden desplazarse a través de los poros, pero la trayectoria no es directa, lo que disminuye la velocidad de difusión. Para sus membranas celulares, en la naranja las membranas celulares van a rodear los sacos de jugo, los cuales son más resistentes. Estas membranas pueden restringir la difusión de solutos entre los compartimientos, limitando el transporte solo entre la pulpa y la piel. Las membranas celulares en el tomate son relativamente delgadas y pueden romperse fácilmente con tratamientos térmicos o mecánicos. Cuando las células están intactas, las membranas limitan la difusión, lo que reduce la movilidad de los solutos. Bueno, ahora para hacer los cálculos justamente de la difusión eh, bueno, para hallar este tipo de problemas, hemos simulado algunas temperaturas como la naranja de 5 y 35 grados, respectivamente para almacenamiento refrigerado versus temperatura de ambiente. Y en el tomate va a ser de 5 grados y 45 grados. Para concentración de solutos, tenemos que la naranja va a tener una concentración inicial de azúcares de 10%, mientras que el tomate va a tener una concentración inicial de sólidos solubles de 5%. Por último, la humedad relativa va a ser de 85% de la humedad y tomate 94% de la humedad. Ahora, para realizar esto, vamos a tener la aplicación de la ecuación de difusión. Vamos a tener esta fórmula, como también nos vamos a ayudar eh, de la fórmula o la ecuación de Reus, ¿no? Ya que este coeficiente de difusión
de un soluto como el agua o los azúcares en alimentos o semisólidos se pueden aproximar con esa fórmula, donde D sub 0 para la naranja y el tomate van a ser igual a 2 por 10 a la menos 9 por metro cuadrado por segundo cuadrado. Típico para una difusión de agua en alimentos líquidos. El EA va a ser la energía de activación, 20 kJ por mol, típico para los sistemas de alta humedad. Y la R, que es la constante universal, que es 8.314. Ahora, aquí podríamos usar la siguiente fórmula, que es la humedad relativa, la fórmula de humedad relativa, ya que a medida que la humedad disminuye, ya que se va, por ejemplo, deshidratarse, el coeficiente de difusión tiende también a reducirse. Por ello podemos utilizar la siguiente fórmula de humedad relativa. Lo cual esto significa, bueno, la fórmula de humedad relativa es igual a D por T por humedad relativa sobre 100, lo cual significa que para un alimento con humedad de 85%, en el caso de la naranja, el coeficiente de difusión es aproximadamente 85% del valor calculado a partir de la temperatura. Y para el tomate va a ser lo mismo, ¿no? Con 94% de humedad va a ser también de una coeficiente de difusión de 94%. Para calcular el DT para la naranja y el tomate a diferentes temperaturas, asumiendo también que hay un cambio de concentración por el gradiente, y usar la fórmula, ¿no? Para ver cómo cambia la concentración. Aquí los coeficientes de difusión ajustados para la naranja y el tomate en función de la temperatura de humedad van a ser para la naranja con 85% de humedad a 5 grados 2.98 por 10 a la menos 13. A 20 grados 4.74 por 10 a la menos 13. Y a 35 grados 6.92 por 10 a la menos 13. Mientras que el tomate a 94% de humedad a 5 grados va a ser 3.30 por 10 a la menos 3, a 25 grados 5.89 por 10 a la menos 13 y a 45 grados 9.68 por 10 a la menos 13. Y vamos a tener esta gráfica justamente de la operación que hemos hecho, donde vamos a tener la concentración de solutos en función a la distancia por los alimentos, que van a ser la naranja y el tomate, en diferentes tiempos de 10, 30 y 60 minutos. Donde según la gráfica vamos a tener que la naranja se muestra con líneas continuas y el tomate con líneas punteadas. Vamos a tener que la concentración disminuye rápidamente en las primeras fracciones de milímetro de distancia en ambos casos, lo cual es típico de procesos de difusión. Se observa que conforme avanza el tiempo, la difusión se extiende levemente, pero la mayor concentración de soluto permanece cerca de la superficie. A medida que la temperatura aumenta, el coeficiente de difusión también va a aumentar significativamente. Y por otro lado, vamos a ver que el tomate con mayor humedad presenta coeficiente de difusión ligeramente más alto que la naranja en las mismas condiciones de temperatura. Por último, vamos a hacer el análisis crítico para estos métodos experimentales, donde estos van a permitir medirla directamente la difusividad, proporcionando resultados más precisos. Y los datos experimentales son esencialmente para validar y ajustar modelos teóricos, mejorando su precisión y aplicabilidad. Mientras que algunas limitaciones, pues, puede haber variabilidad entre experimentos debido a factores no controlados, lo que puede dificultar la repetibilidad de los resultados. Los experimentos pueden ser difíciles de escalar a nivel industrial y puede que no sean prácticos para todos los tipos de alimentos o condiciones. Los métodos teóricos, bueno, van a ser menos costosos y requieren menos tiempo que los experimentales. Se pueden proporcionar predicciones sobre la difusividad en condiciones no estudiadas basándose en parámetros conocidos. Esto va a ser útil para extrapolar datos a diferentes condiciones de temperatura, concentración y humedad. Algunas limitaciones que podemos ver son los modelos teóricos a menudo simplifican la realidad
lo que puede llevar a resultados menos precisos. Por ejemplo, no siempre tiene cuenta la variación en la estructura del alimento. Bueno, y eso sería todo. Muchas gracias.